va. Gobierno de la tarde, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Don Álvaro, José le habla. Don Álvaro, ¿usted qué cree de estas últimas revelaciones que han hecho gente de investigación allá sobre los ovnis? ¿Qué usted tiene sobre ese tema? Lo escucho. Absolutamente nada. Siguiendo lo que se escribe desde el extranjero, pero lo que se escribe sobre la base de investigaciones científicas, no de lo que quieren hacer un show para vender un programa, para vender una película, para vender libros, revistas, esas cosas. No, eso no. Yo le doy seguimiento a lo que digan los organismos internacionales establecidos y que bregan con ese tema. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo, diga. Que se puede hacer un comentario de tu hermano Wright, inventaron el primer avión. Sí, en San Luis, Missouri, los hermanos Wright, Wilbur y Orville Wright, que le robaron parte de las ideas que pusieron en marcha a un científico vegano. Ya yo he hablado de eso en un par de ocasiones. Diga usted ahora su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Buenas tardes. La pregunta que se quedó en el aire ahorita fue que cuando la era de Trujillo, me contaba mi padre que había que ir a cuidar la costa, las playas de nuestro país. ¿Eso atendía a qué y para qué lo hacían? Yo dudo mucho que esa presión, cuando Trujillo sabía que era una forma de disiparse la gente, de botar el golpe, de asimilar todos los horrores de la tiranía, etcétera, y él no iba a caer en eso, una represión por usted divertirse un rato en aguas gratuitas. No, eso no es más que un disparate, ganas de J la P. Don Álvaro, y la parte que tiene que ver con la fotografía en las casas, eso sí era real, o sea, que había que tener una foto del jefe en esta la casa. Trujillo es el jefe. Entonces María Martínez tuvo ahí un acierto, que le dijo, Rafaelito, tú estás poniendo que en esta casa Trujillo es el jefe. Cada dominicano se considera jefe de su casa. Eso no va a caer bien. Entonces Trujillo se reunió con 2 o 3 que le podían dar consejos en ese sentido, y las cosas de esas que era en metal, sí. Trujillo lo mandó a cambiar y decía, en esta casa Trujillo es símbolo nacional, no Trujillo es el jefe de cada hombre en su hogar. Ahí acertó María Martínez. Gobierno de la tarde, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Un saludo, don Álvaro. Hay una foto famosa del coronel Fernández Domínguez o Juan Bosch, en el cual él está sosteniendo la canana, como protegiendo al profesor Bosch de alguien. ¿Usted sabe de quién él protegía al doctor Bosch? Desconozco eso por completo, y me huele que no es un asunto del coronel Fernández Domínguez. No llegaba a esas cosas. Yo creo que eso es un cuento, y por otro lado, aparte de un cuento, una manera de afectar la imagen que siempre tuvo y tendrá en el recuerdo de los dominicanos ese gran jefe militar y jefe de la idea de mejoría para las masas dominicanas. Buenas tardes, diga su nombre y su pregunta. Buenas tardes, don Álvaro. Ya que es tan difícil localizarlo, ¿qué usted opina de la elección de Luis? La próxima llamada. Adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante, diga. Sí, buena. Adolfo Otero Rudecindo de la Tremenda Corte, ¿era realmente español? Adolfo Otero, sí, cómo no. Adolfo Otero era español, había llegado a Cuba después de triunfar en España, pero vino la guerra civil y él es republicano. Y entonces, pues, pero se integró a los equipos de transmisión en varias entregas, tanto en la radio como en la televisión, que entonces empezaba a desarrollarse en Cuba. Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera era el principal locutor. Y ella, la de la Tremenda Corte, ella, ¿cómo se llamaba ella? Luz María Nananina, ¿verdad?
Sí. Era un grupo de primera categoría. Adolfo Otero, Ángel Herrera, y ella, ¿cómo se llamaba? Luz María Nananina era en el programa, pero tenía su nombre personal. Bueno. Pero don Álvaro, esa serie de comedia se transmitió hasta 1958. O sea, fue que cuando Fidel Castro llegó al poder la mandó a sacar del aire. Bueno, yo creo que la mayoría se fue. No había que sacarlo del aire. Estaban conscientes, gente de mucha experiencia, de muchos conocimientos, conscientes de que venía un nuevo estado de cosas, que había que ganarse la vida de otra manera, no de esa manera que lo estaban haciendo, ¿verdad? Pero tuvieron que adaptarse algunos. Adolfo Otero, que le preguntaron por él, ya había muerto de un infarto, murió. Pero bueno, un gran conjunto cómico. Y es cierto que el juez llegó a vivir aquí en República Dominicana, don Álvaro. Claro que sí. Y aquí murió. Aquí murió. Vivía ahí en un apartamento en la Avenida Independencia. Creo que detrás del Jaragua, algo así. Adolfo Otero murió aquí, repito. Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta. Para don Álvaro. Buenas tardes, don Álvaro. ¿Quién fue San Quintín? El creador de una de las principales cárceles que hay en Estados Unidos. Una cárcel que solo le hace falta un cliente. ¿Qué eres tú, maldito hijo de perra? Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Buenas tardes, don Miguel, desde Jaina. Álvaro, ¿por qué España no participó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué? Pregunta que por qué España no participó en la Segunda Guerra Mundial, don Álvaro. Bueno, Hitler trató de ganarse a Franco, que era un esbirro al servicio de Franco, al servicio de los intereses internacionales de la extrema derecha y esas cosas. Pero Franco fue más listo que Hitler y se dio cuenta de que esa situación no iba a durar per secula seculorum, que eso se iba a caer y que además usted podía estar en contra de Hitler y desear que se jodiera y apoyarlo en algunos puntos, pero en sentido general él se dio cuenta de que eso no se iba a sostener enfrentando a Estados Unidos. Buenas, diga usted ahora su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, don Álvaro. Don Álvaro, de los robadores de base dominicana, yo creo que el más rápido era Miguel Guelo Dijones. Lugar a dudas. Donde quiera que pongas ese nombre, va de calle. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga. Los boches de don Álvaro. ¿Ese será el programa? Sí, diga. Ah, Gobierno de la tarde. Hello. Gobierno de la tarde, diga su nombre y su pregunta, adelante. Ramón Oviedo. Don Álvaro, Francia tuvo que ver algo con la educación de Haití. Con la... Son responsables. ¿Cómo es, La Esteban? educación, no se entendió, don Álvaro, y se cayó la llamada. Vuelva a llamar. Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta, diga, adelante. Buenas tardes. Para preguntarle a don Álvaro que por qué España, su inteligencia con ese vocablo que él tiene tan feo a ver. Gobierno de la tarde, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Don Álvaro, ¿en qué año el doctor Leonel Fernández cogió el primer hombre? Buenas tardes, diga su nombre y su pregunta. Sí, José Santiago. Sí. ¿Quién fue más despiadado, Nerón o Calígula, don Álvaro? Gracias. Los dos. Competencia por la crueldad insaciable en los dos. Dos monstruos, dos malvados, dos asesinos, dos ladrones. En fin, difícilmente se hubiera encontrado en un país al mismo tiempo dos figuras de esa categoría, de esa monstruosidad. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos tomando llamadas para don Álvaro Arbelo. Adelante, Francis.